de modo calmamente, humildemente, bem, mal, frente a frente, às claras, às pressas, à vontade, de mansinho. De negação, não, nunca, jamais, de modo algum, de jeito nenhum, absolutamente. De dúvida, talvez, quizá, provavelmente, possivelmente, porventura, acaso. Entonces, aquí tienen una tablita con algunos adverbios, ¿sí? ¿Y qué representan? Aquí vamos a ver las locuciones adverbiales que equivalen a adverbios y están formadas por mais de uma palavra. Que são as locuções adverbiais? São expressões que equivalem a advérbios, iniciam-se normalmente com uma preposição ou uma contração. Preposição, já havíamos visto em, uma contração a, por exemplo. De tempo, como na locução adverbial. Em silêncio, à pressa, com amor. De modo, à noite, que seria esta a com la crase? Alá. No dia seguinte, em seguida, hoje em dia, de novo. De lugar, à direita, à esquerda, à saída, por aqui. De afirmação, com certeza, sem dúvida. De negação, de forma alguma, de modo algum. De quantidade ou intensidade, en demasía, en exceso. Entonces ahí vimos hasta aquí que los adverbios, las funciones que cumplen y qué efecto producen, ¿sí?, dentro de una frase o de un enunciado. Y en este caso, también yo les había dicho que el material estaba realizado durante la pandemia. Voy agregando algunos artículos nuevos. Pero presten atención a las palabras que están en rojo. Son verbos también, pero están usados en un tiempo diferente al que veníamos viendo, que era el presente. Ahora vamos a ver el pretérito. En este caso específico, vamos a ver el uso del pretérito perfeito, ¿sí? Después tenemos su pretérito imperfeito, y en los dos casos son tiempos que corresponden al modo indicativo. Bien, veamos esto. Como a pandemia bagunçou a economia brasileira em 2020. Bagunçar é desorganizar, desordenar, significa lío, despiole. Entenda os efeitos da crise trazida pelo coronavírus no consumo. Inflação, desemprego, dívida pública y nos sectores productivos. Aquí yo quería ver, por ejemplo, en este caso de dívida pública, ¿sí?, ¿cuál sería la diferencia entre dívida pública, pública no somente dívida? ¿Cuál es la diferencia entre dívida y la otra palabra que sería, la voy a escribir por aquí, dúvida? ¿Qué significaría esta según lo que ustedes entienden? Dívida pública. ¿Cómo la traducirían? A ver si alguien se anima. ¿Qué sería dívida? Si tienen que hacer una traducción, ¿cómo traducirían dívida y cómo traducirían dúvida? Deuda, dívida.
Bien, bien, Daniel. Dívida es deuda, ¿sí? Eso sería la dívida. Y a dúvida, ¿qué sería dúvida? Dívida es deuda, ¿qué sería dúvida? Duda, una duda. Duda, perfecto. Entonces, ya saben, sí, la diferencia entre dívida y dúvida. Bueno, seguimos. Y los sectores productivos. La noticia entera, si ustedes la quieren ver, la encuentran acá. A pandemia de coronavírus derrubou a economia global em 2020 e o Brasil não ficou imune ao abalo provocado pelas restrições impostas à atividade econômica, pela queda na renda das famílias e pelos adiamentos de investimentos e projetos empresariais e pessoais. Aqui, queda é caída. ¿Sí? ¿En qué? En el presupuesto, en el ingreso de las familias. Y adiamento sería como retraso de investimentos, ¿sí? Y proyectos empresariales y pessoais. Impactos na indústria, comércio e serviços, que é o que aconteceu. A necessidade de isolamento social para conter o avanço da Covid-19 fez os principais setores da economia entrarem em queda livre, já hemos dicho caída. A princípio, a indústria foi mais prejudicada, pois somou, do verbo sumar, uma redução brusca de demanda com a paralisação da produção. Mas, a partir do ponto mais crítico da crise, entre abril e maio, cada setor teve uma retomada em dinâmicas diferentes. ¿Sí? Ya si ustedes analizan qué es lo que sucedió en el 2020, ven que esto era lo que se dio. Redução brusca da demanda e paralisação da produção, devido a esse isolamento, el aislamiento. Mas a partir do ponto mais crítico da crise entre abril e maio, cada setor teve uma retomada em dinâmicas diferentes, com as políticas de incentivo fiscal e preservação do emprego criadas pelo governo federal. Já habíamos hablado também, quando tenham que traduzir, qual é a diferença entre governo federal e o outro era o governo estadual. ¿Sí? Gobierno federal se refiere al nacional, a la federación, y el gobierno estadual se refiere a los estados que forman el territorio brasileiro, República Brasileira, y son como los provinciales. Entonces, ¿quién creó esas políticas de incentivo? El gobierno federal hizo. Esas beneficiaram-se com elas a indústria e o comércio de bens, de bienes. O grande vencedor foi o comércio eletrônico, que registrou altas recordes de faturamento mês a mês e a adesão de novos clientes em ambiente digital. Como la educación era a distancia, todo teníamos que hacerlo a través de redes o a través de internet, por eso es que el comercio electrónico registrou altas recordes de faturamento. Todo el mundo tenía que salir a comprar un celular o computadores. Já o setor de serviços ficou para trás. Quais são esses setores de serviço? Casos de bares, restaurantes, turismo e tantas outras atividades que demandam a presença do consumidor, que são atividades presenciais. A mudança de padrões de consumo das famílias fez da recuperação muito desigual. Este fez vem do verbo fazer, que significa hacer. O varejo atingiu níveis muito maiores que o pré-pandemia e deve cair quando houver segurança para consumir serviços, afirma Jensen, economista e sócio da 4E Consultoria. Varejo. Aquí el varejo se refiere a la venta por unidad, ¿sí?
Entonces sería la venta minorista. Atingiu de alcanzar niveles muito maiores que o pré-pandemia. Entonces, la venta minorista antes de la pandemia. Perdón, alcanzó niveles altos, mucho mayores que antes de la pandemia. Bien, aqui vemos então o que aconteceu em janeiro de 2020 com a evolução da indústria, comércio e serviços em 2020. Para esse analista, para Jensen, a chegada da vacina deve reposicionar as curvas de cada setor mais ao centro, já que não haverá uma ampliação da massa salarial em 2021. Então, a chegada da vacina era que todo mundo esperava. Quando podíamos sair do aislamiento? Cuando hubiese una vacuna que nos protegiera del virus o que disminuyera el impacto que causaba. Conforme a economía se normaliza, haverá uma queda inicial do comércio, ¿sí? Fíjense. Haverá uma queda inicial do comércio e alta mais vigorosa dos serviços. Conforme eso, conforme la situación se normalizara. Esas eran las previsiones. ¿Qué pasaba con el consumo? As principais medidas de resgate tomadas pelo governo durante a crise focaram no incentivo ao consumo. Era a única maneira de manter a economia, incentivar o consumo. Além do auxílio emergencial, que despejou sozinho mais de 300 bilhões na economia, houve a permissão de saque do FGTS emergencial, que tentou recompor as perdas de renda da população com a pandemia. Ese auxilio emergencial también se lo dio aquí en Argentina, ¿sí? Un auxilio para las microempresas, para personas físicas. Después, ese saque do FGTS emergencial es el sacar dinero de una cuenta que se hace para casos de desempleo, ¿sí? Que cuando es demitido o es despedida una persona, tiene ya ese fondo de emergencia. Entonces, todo eso se hizo uso de estas dos cuentas que tentó recompor las perdas de renda de la población con la pandemia. ¿Por qué? Porque no se podía trabajar, no se podía salir, no se podía vender, no había servicios, no había producción. Pelos cálculos da 4E Consultoria, ainda haverá queda da massa efetiva de renda da ordem de 4,9%. Aquí también prestenle atención, sí, a la lectura de los números de otras clases de palabra, así como verbo, como adverbio, como pronomes, un numeral. 4,9% em relação ao ano passado. Mas não fossem as medidas de incentivo, a redução seria de 12,6%, muito maior. As medidas foram fundamentais para resultados tão positivos como os do comércio. Como houve restrição mais severa do consumo de serviços, surgiram dois efeitos. Maior concentração de gastos em itens básicos y crecimiento de tasas de poupanza. Acuérdense que ustedes tienen, sí, hay links donde pueden ir a ver, a comprar, a conferir o a leer toda la noticia, o todo el artículo. Entonces, mayor concentración de gastos en ítems básicos. Como no se podía gastar demasiado, no había muchas posibilidades de invertir o de gastar, de viajar, de ir a bares, restaurantes, boliches, lo que fuere. Entonces ahí había reducción. Solamente nos concentrábamos en el consumo de ítems básicos. ¿Y qué pasó? ¿Qué trajo todo esto? Como consecuencia, crecimiento de tasa de poupanza. ¿Tasa de qué? De ahorro. Poupanza es ahorro.
Como não se podia gastar, era um ahorro obligado. Para famílias mais pobres, o auxílio emergencial triplica a renda e valeu para intensificar compras no mercado, por exemplo. Para quem ganha um pouco mais, aquí está haciendo una comparación, ¿sí?, entre los niveles de ingreso, para quem ganha um pouco mais, a flexibilização da circulação ajudou a aumentar a renda, afirma Braz, economista do Instituto Brasileiro de Economía. Esta institución también es importante dentro do Brasil. ¿Por qué? Porque es una fundación, se llama Fundación Getúlio Vargas, donde Getúlio Vargas fue un presidente brasilero que tuvo dos gobiernos, tenía muchos proyectos para Brasil, pero terminó suicidándose. ¿Sí? Fundação Getúlio Vargas. Pelos cálculos do IBRE, FGV, o sea, de la Fundación Getúlio Vargas, a procura por alimentos e a desvalorização cambial fez subir, em média, 67% dos custos de produtividade industrial, trazendo de volta as preocupações com a inflação. Não há estrutura produtiva que aguente. Temos visto um espalhamento maior do aumento de preço em bens duráveis, vestuário, eletrodomésticos, etc. Esa era la situación que se estaba analizando en la época esta de la pandemia, cuando ya estábamos saliendo. ¿Qué acontece con la inflación? O descompasso entre oferta e demanda, a desvalorização do real y a retomada económica de China, después de la pandemia, se volvieron a surgir los chinos, resultaram em uma combinação perversa para a inflação em 2020. Os analistas consultados pelo relatório Focus do Banco Central estimam que o índice de preços ao consumidor amplo, que é esse IPCA, vai encerrar 2020 acima do centro da meta do governo de 4%. No auge da crise, em junho, a produção era pouco superior a 1,5%. Com as medidas de distanciamento social, o Brasil enfrentou inicialmente uma crise de oferta. ¿Sí? Nosotros decimos entonces, oferta, demanda ou procura. Enfrentou uma crise de oferta seguida por uma de demanda. As empresas tiveram de paralisar parte ou toda a produção e a renda de boa parte da população foi interrompida. Los ingresos, ¿qué pasó? Hubo muchos despidos, paralización de la producción, de la prestación de servicios. Entonces, ahí también los ingresos disminuyeron o fue interrompida en algunos casos, ¿sí? Con o auxílio emergencial, o país conseguiu retomar a demanda, mas sem que a produção das empresas acompanhasse o mesmo ritmo. O sea, hubo un desbalance entre la demanda y la oferta, en este caso, porque debido a que la producción, y acuérdense ustedes, por ejemplo, fue el caso también de cuando comenzó a normalizarse todo, de muchos que querían comprar vehículos y no había stock, no llegaban, no les entregaban, aunque eso no es un producto de primera necesidad, un auto no es un producto de primera necesidad, pero hubo una caída en la produção. Sem que a produção das empresas acompanhasse o mesmo ritmo, resultando em alta dos preços em vários grupos da economia, sobretudo em alimentos e bens industriais. Vários setores ficaram com uma oferta desbalanceada e com pouca capacidade de responder de forma rápida a uma volta da demanda, afirma Queiroz Capital.
afirma o economista Lois Takairos Capitão. Nesses cenários de descompasso, somaram-se ainda a desvalorização do real e a pressão de custo das matérias-primas, influenciadas pelo mercado doméstico e também por uma demanda crescente da China. Es decir, era no solamente para proveer a lo que era Brasil, sino también porque este país, China, estava necessitando de quê? De matérias-primas. O gigante asiático é um grande importador de commodities do Brasil, minérios de ferro e soja, por exemplo. Estos são unos importantes. Minérios de ferro e soja. E qualquer aumento de compra externa tem potencial para provocar uma alta de preços internamente. É o que nos pasa a nosotros con la carne. Cuando hay un aumento de demanda en el exterior, nos suben los precios a nosotros. A retomada da China foi robusta e provocou uma mini bolha nos preços de commodities, afirma o CEO da Fator Administração de Recursos, Gala. Além da crise sanitária, a perda de valor da moeda brasileira tem como pano de fundo as incertezas dos investidores com o rumo das contas públicas. ¿Quiénes son los investidores en este caso? ¿Cómo se traduce? ¿Inversores? Estamos necesitando inversores. Inversores. Eso. Sí, inversores. Entonces, dice, como pano de fundo a incerteza dos investidores, las inversiones son a veces muy importantes, ¿no? Para fortalecer la economía de un país. Pero si no hay reglas claras, si no hay confianza, difícil. Com o rumo das contas públicas, o impacto dessa desvalorização fica evidente no IGP-M, Índice Geral de Preços no mercado, conhecido como a inflação do aluguel, e muito sensível ao comportamento do dólar, o IGP-M deve terminar este ano com uma alta superior a 20%. Inflação de aluguel é de alquiler, de la inflación del alquiler. E, bom, depende também do comportamento do dólar. O que aconteceu com o mercado de trabalho? Mesmo com as medidas de auxílio lançadas pelo governo, a taxa de desemprego veio renovando recordes desde julho no país. À medida que os trabalhadores que perderam sua ocupação na pandemia passaram a buscar um emprego após o relaxamento das medidas de restrição e redução do valor do auxílio emergencial. Então, quando se reducía todo esto, y ya estaba pasando la pandemia, ¿qué pasó? Muchos perdieron la ocupación y tuvieron que buscar otro empleo. De acuerdo con el último dado oficial, o desemprego saltou para 14,6% no terceiro trimestre encerrado em setembro, afetando 14,1 milhões de brasileiros, com uma perda de 11,3 milhões de postos de trabalho em 12 meses e com mais da metade da população em idade para trabalhar sem ocupação. ¿Sí? Muchos desempleados. Por lo que estoy viendo, estas noticias son del 2020, por lo que estoy viendo, la evolución en el país vecino, en Brasil, están mejorando todos estos índices. Muchos puestos de trabajo que son ofrecidos a nobles, a personas con poca experiencia y, en fin, otras actividades que se están desarrollando también. Entre os trabalhadores com carteira assinada que conseguiram manter os empregos, quase 10 milhões, cerca de um terço do total, tiveram redução de jornada e salário ou suspensão de contratos de trabalho. Este concepto, carteira assinada, es cuando el empleado ¿sí? está registrado y consigue de que el patrón
el que lo ocupa le pague la jubilación, le vaya pagando, le vaya haciendo todos los aportes sociales. Es como trabajar en blanco. El trabajador brasileño que tiene carteira assinada que está trabajando en blanco. Entonces, hablamos por un lado do emprego formal y do emprego informal. Carteira assinada formal. Entonces, ellos conseguiram manter os empregos, sim? Mas o que aconteceu? Tiveram redução de jornada ou salário, suspensão do contrato de trabalho, que é que se começou a parcelar, a limitar as restrições que houve nessa época. Os mais afetados pela pandemia foram os informais, por isso lhe dizia eu, carteira assinada é empregado formal, e aqueles outros que não têm carteira assinada são os informais. Em outubro, o país registrou o quarto mês seguido em que as contratações com carteira assinada superaram as demissões. Demissões vendrían a ser demitir, no me sale la palabra ahora, despidos, ¿sí? Contratações com carteira assinada superaram as demissões, os despidos. No acumulado dos 10 primeiros meses deste ano, porém, houve a perda de 171.139 empregos formais. Fíjense a quantidade de empregos que se perderam. Com a recuperação ainda tímida do mercado de trabalho, o rendimento médio do brasileiro correspondeu em outubro a 92,8% da renda média habitual, com os trabalhadores por conta própria sendo os mais atingidos pela queda de renda em razão da natureza da atividade, mais dependentes de contato presencial e da retomada de uma rotina sem restrições. Então, temos trabalhadores por conta própria e lo que era necesario en ese momento era la presencialidad, cosa que aún después de la pandemia estaba un poco restringida. Explosão da dívida pública en esa época. Pioran las contas públicas, resultado primario do setor público, ¿sí? Que sería este. Os gastos federais, já sabem, federal e nacional, anunciados para combater os efeitos da pandemia, já somam 615 bilhões de reais, segundo o Tesouro Nacional. A resposta do governo para a crise garantiu algum alívio para empresas e trabalhadores que se viram de uma hora para outra sem renda. ¿Sí? Entonces, esa fue la respuesta para los que de un día para el otro no tenían ingresos. Mas também provocou uma explosão da dívida pública, elevando as preocupações sobre a saúde das contas públicas e sustentabilidade fiscal do Brasil. A dívida bruta do setor público, que no final do ano passado estava em 75,8% do PIB, que é o Produto Interno Bruto, superou em 2020 a marca inédita 90% do PIB, a dívida do setor público. Está falando disso. Bom. E tende a continuar em trajetória de alta diante da perspectiva de recuperação lenta da economia e incertezas sobre a aprovação de reformas estruturais, que era o que todos estavam esperando, ¿sí? Reformas estruturais. Piora nas contas públicas. No acumulado no ano até outubro, as contas do setor público consolidado apresentaram déficit primário de 632,9 bilhões de reais, caminhando para o pior ano já registrado na série histórica do Banco Central e o 7º ano seguido com as despesas do governo
superando as receitas de impostos e contribuições. O sea, los gastos superaban, ¿qué? Los ingresos. Pelas projeções atuais do mercado, o Brasil só deverá voltar a registrar superávites a partir de 2026. Creo que están alcanzando esa meta. Investimentos. A pandemia afetou o rumo dos investimentos no Brasil. Sem uma clareza de quando a crise sanitária vai ser plenamente superada e a economia vai poder retomar a sua plena capacidade, os empresários postergaram qualquer tipo de plano de expansão neste ano. No terceiro trimestre, os investimentos até cresceram 11%, mas não conseguiram superar a queda de 16,5% no trimestre anterior. Hubo un crecimiento del 11%, pero la caída fue del 16,5%. Governo não realiza nenhuma privatização. O baixo volume de investimentos no país em 2020 refletiu também a maior dificuldade do governo em avançar na sua agenda de privatizações e concessões, com muitos leilões sendo adiados e virando agora promessa para 2021 e 2022. A lista de promessas frustradas no ano inclui, entre outros, o leilão do 5G, 22 aeroportos, 6 rodovias, que são rutas, carreteras, 2 ferrovias e a venda de ao menos 6 estatais, empresas estatais, incluindo a privatização da Eletrobras. Aquí ya creo que tenemos privatizado, que es esa. Que antes se llamaba Agua y Energía, cuando era empresa estatal. En novembro, o ministro de Economia, Paulo Guedes, admitiu estar bastante frustrado por não ter conseguido concluir a venda de nenhuma estatal em 2 anos de governo. A privatização mais aguardada continua sendo a da Eletrobras, que é avaliada em cerca de 60 bilhões de reais e depende do aval do Congresso para ter seu controle transferido para o setor privado. Entonces, eso con respecto a lo que podría manejar el Estado. ¿Qué sucedió? No sé si habrán avanzado o no con las privatizaciones. Entonces, en todos los textos anteriores, vimos un tiempo verbal, ¿sí? Que estaba marcado en rojo, que responde a los pretéritos. Y aquí vamos a ver la diferencia entre lo que es un pretérito perfecto y pretérito imperfecto del modo indicativo o indicativo. Acuérdense, el modo indicativo es el modo por el cual nosotros damos por realizable o cierta una acción tanto en el pasado, en el presente y en el futuro. Cuando usamos el modo subjuntivo, estamos hablando de posibilidades, ¿sí? De cosas que podrían suceder o no. Observen no texto anterior que para relatar fatos, hechos que já aconteceram, empregamos tempos verbais no pretérito, que é o passado. Um verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo, del modo que les estava dizendo, indica que a ação verbal aconteceu em um determinado momento do passado, tendo o seu início e o seu fim no passado. Pode vir acompanhado de marcadores de tempo como ontem, que les había comentado, que significa ayer, mês passado, semana passada, ano passado, anteontem. Ya habíamos pasado el 2020, estamos en el 21, el 22, estamos en el 24, en 2020, todo eso fala do pasado. Y aquí tienen un ejemplo. A pandemia de coronavírus
derribou a economia global em 2020. É algo que sucedió en ese año y les pasó a todos. Por eso habla de economía global. Eso con respecto ao pretérito perfeito. Agora vejamos o pretérito imperfeito. Ya saben, ¿sí? Que aquí tienen ustedes para seguir los links, los hipervínculos y puedan profundizar más con respecto a estos tiempos verbales. O pretérito imperfeito é aquele que se refere a uma ação anterior ao momento da fala e que no tempo passado a que pertence não foi finalizada, podendo ter sido, por exemplo, interrompida por outro acontecimento. A dívida bruta do setor público, que no final do ano passado estava em 78,8% do PIB, superou em 2020 a marca inédita 90% do PIB. ¿A qué se refiere esto? Que el estaba ese significa que se mantenía en ese porcentaje. De pronto, ¿qué sucedió? En 2020, cuando tuvimos la pandemia, esa marca cambió, aumentó. Entonces, era algo que venía sucediendo y de pronto ocurre otro hecho que produce un cambio. Perceba que a situação de a dívida estar em 75,8% foi interrompida em 2020 e subiu para 90%. Um acontecimento posterior ao primeiro, mas que em relação ao momento do enunciado ainda está no passado. Ya estoy empleando dos tiempos verbales en pasado acá. Sí, digo bien. Outro uso possível para o pretérito imperfeito está na referência a hábitos ou ações cotidianas. Por exemplo, eu costumava viajar de ônibus quando ia à faculdade. Imagínense ustedes ya están recibidos, ya tienen su título, están trabajando, tienen movilidad propia. Ahora es diferente. Pero cuando estaban estudiando, ¿qué es lo que hacían todos los días? Costumaba viajar de ônibus, ¿sí? O también podemos decir aquí, eu viajava. Costumava viajar ou viajava de ônibus quando ia à faculdade. Ahora no, ¿por qué? Porque vivo cerca del centro o porque tengo auto. Pero cuando era estudiante, yo hacía eso. Eso, ahí estoy hablando, ese ava está relacionado con el pretérito imperfecto. Note que no exemplo acima o uso da forma verbal. Aquí sería costumaba o viajaba, en este caso, vamos a poner viajaba, aquí hay un pequeño error. ¿Sí? Que el uso de la forma verbal viajava constrói a ideia de uma ação que era repetida, usualmente, isto é, de um hábito que era praticado. Un hábito que era praticado. Vivía en algún barrio de las afueras de la ciudad, como llegaba a la facultad, viajaba de ônibus. Algumas palavras podem nos ajudar a identificar este tempo verbal, que é o pretérito imperfeito, como por exemplo, antigamente, enquanto, raramente, etc. ¿Sí? Bueno, entonces, esto es importante. El pretérito imperfecto, no sé si ya hicieron un trabajo práctico, con o dia a dia o a rotina diaria, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen ustedes ahora durante la semana? Por ejemplo, algunos se levantan temprano, desayunan, se bañan, viajan, van al trabajo, no sé si es que trabajan o estudian en casa. Después almuerzan, a la tarde tienen que asistir y ir a las clases, viajan en colectivo, van caminando, viajan en moto, en su propio auto, no sé.
salen de la facultad, vuelven a casa, cenan y estudian o se juntan a estudiar con compañeros. Bueno, eso en cuanto al presente. De aquí a unos años, ustedes pueden relatar también qué es lo que hacían en la época cuando eran universitarios y utilizan para eso el pretérito imperfecto. Cosas que acostumbraban a hacer. ¿Sí? Ese es uno de los usos del pretérito imperfecto. Y el pretérito perfecto se refiere a una acción que la practicaron una vez, que comenzó y terminó en el pasado. Y el imperfecto es cuando uno lo realizaba varias veces en el pasado. Y aquí tienen un cuadro, una tablita con los pretéritos. ¿Sí? Pretérito perfecto del modo indicativo. De nuevo, para verbos regulares terminados en ar, en er y en ir. Aquí, bueno, yo lo he copiado de una página de internet, pero este verbo dormir no es un verbo regular, porque ya habíamos dicho, a pesar de que está terminando en ir, nosotros dijimos que un verbo regular, ¿cómo es que se caracteriza? ¿Por qué se caracteriza? Porque nosotros lo que hacemos es identificar el radical y de ahí colocamos las terminaciones para los diferentes tiempos. Entonces, al ser regular, un verbo tiene que cumplir con a ver, que no se altere, ¿sí? Que se mantenga el radical, tiene que cumplir ese requisito, que no se altere el radical y que al ser regular tienen que seguir estos modelos o estos paradigmas. Por ejemplo, terminado en ir, el verbo parchir. ¿Cómo sería si yo lo conjugo? Yo diría, eu parchi, en pretérito perfecto. Você, ele e ela, ¿sí? Partiu. Nós partimos y aquí es nós. Ay, sí. Nós partimos y después voces, eles y elas partiram. ¿Sí? Vemos, voces, eles y elas partiram. Eso es el pretérito. Bien, este era el modelito que nosotros habíamos tomado. O sea, no se altera el radical y las desinencias se mantienen para todos los verbos radicales. Pero, ¿qué pasa con el verbo dormir? Esto es pretérito. El verbo dormir, si yo lo voy a conjugar en el presente, es eu durmo. Entonces, ¿cuál sería del verbo dormir? El radical sería dormo, ¿sí? Pero ¿qué pasa aquí? Tengo durm. Entonces, por esa razón es que no es un verbo regular, porque aquí hay una modificación. Pero de todas maneras, fíjense aquí, para el pretérito perfecto se comporta como verbo regular. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que si es verbo regular, yo mantengo la raíz y tengo que tener las desinencias. Las desinencias están bien, porque es parchi, parchu, para você, ele e ela, partimos, ¿sí? Vimos y iron, partiron. Esas son las desinencias que aquí se respetan y se mantienen. Bueno, eso quería yo hacerles una observación.
que el dormir no es regular, pero bueno, estaba así colocado como modelo. Y aquí tienen para hacer algunos ejercicios, ¿sí? Para usar el pretérito perfecto. En este caso estábamos viendo los verbos regulares. ¿Y cómo formo el imperfecto? El imperfecto lo formo con el aba, fíjense. Eu moraba, que es algo que yo practicaba, o una acción que practicaba en tiempo pasado, generalmente, repetidas veces, o también puede ser algo que se estaba realizando, una acción que se estaba realizando en el pasado y que fue, como decían ahí, interrumpida por otra acción. Eu morava, você e ele morava, nós morávamos, vocês e elas moravam. El verbo vender, eu vendia, você e ela vendia, nós vendíamos, vocês e elas vendiam. E el partir, eu partia, você e ela partia, nós partíamos, vocês e elas partiam. Este es el pretérito imperfecto. De nuevo acá tienen para usar el imperfecto. ¿Sí? Como decía, antigamente. Acá no, esto es para usar o con un pretérito imperfecto de portugués de modo indicativo. Y aquí vamos a ver otra clase de palabra, que sería el numeral. ¿Sí? En este caso, ustedes tienen el mapa de Brasil. Vemos que Brasil, así como la Argentina, ¿sí? Está dividido en regiones, además de los estados. Estos son los estados: Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Amapá, Macapá, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, depois tem Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, de ahí es el presidente actual de Brasil, que es Lula da Silva, Ceará, Piauí. Fíjense cómo se los identifica por una sigla. Acre, AC, Alagoas, AL, Ceará, CE. Distrito Federal, tienen un Distrito Federal, que es la capital Brasilia, ¿sí? Y fue inaugurado más o menos en el 1959, creo, una ciudad moderna. Ahí está la sede de gobierno. Intentaron hacer lo que alguna vez en la Argentina se quiso hacer también, de llevar la capital para el centro del territorio. Tienen el Distrito Federal, que la capital es Brasilia. Depois tem Mato Grosso do Sul, MS, Pará, PA, Pernambuco, EPE, y así. Las capitales y los gentilicios. Y aquí tienen las regiones, cómo están formadas. La región norte, la región centro-oeste, la región nordeste, a región sudeste y a región sur, en este caso. La región, bueno, ya vamos a ver que la más densamente poblada y la más industrializada es esta, la sudeste, que vendría a ser como la nuestra, donde están Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, son las más industrializadas y las más densamente pobladas. Durante Janeiro. Bueno, esta es otra clase de palabra, que es un numeral, ¿sí? Assim como no adjetivo, como os advérbios, como as preposições, temos un numeral. Ahí pueden ver el uso del numeral. Y los datos principales: el área de Brasil, la capital,
La población, fíjense aquí, dice que para el censo de 2020 era de 211,2 millones de habitantes. La Argentina creo que tiene 45, entre 45 y menos de 50. Brasil tiene 4 veces más, 211,2 millones. Bueno, eso era una estimativa, una proyección. Quantidades de municípios, qual é a moeda, o nome oficial, como se chama? República Federativa do Brasil. Forma de governo, república, e forma de Estado é uma federação. A área, segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, a área é de 8.515.767,49 quilômetros quadrados. Aqui tem a localização, o clima, como é o clima, as cidades principais, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Goiânia, Recife, etc. Composição da população, tem pardos, tem brancos, tem negros, tem indígenas, tem amarelos. Sim? O idioma oficial português, a religião, densidade demográfica, 24,30 habitantes por quilômetro quadrado. Isso foi em 2017. Tem um crescimento demográfico 0,79% ao ano. Expectativa de vida, 76,3 anos. Taxa de analfabetismo, 7%. El PIB per cápita era de R$ 34.533 em 2019. Índice de desenvolvimento humano, 0,761. Bom, e depois tem esse índice Gini, que não sei o que é o Gini. E então, o que é o numeral? O numeral é uma classe especial de palavras que indica número ou quantidade exata de seres ou o lugar por eles ocupado em uma série. Os numerais podem ser cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Existem também um grupo dessas palavras que expressam ideia coletiva de números, são os numerais coletivos. O que é a escrita do número por extenso? Y aquí ustedes, la escrita de un número por extenso es, por ejemplo, a ver, si yo digo, voy a copiar esta, ¿sí? 5.560. La escrita por extenso es que yo tengo que escribirlo a los números. Serían 5.560. 60. Entonces, sería el número por extenso. ¿Sí? Essa é a escrita por extenso, de esse número. A maioria das pessoas acha que os números de um texto formal sempre devem ser escritos por extenso. Um texto formal, ¿sí? Dizem que isto se deve escrever assim. Na realidade, as instituições podem determinar regras para quando escrever um número por extenso. ¿Sí? Tengo que escribirlo así o no. Imagínense si ustedes tienen que hacer un balance y tienen, no sé cómo lo hacen, pero si tienen que escribir todos los números por extenso, todos los números que usan. ¿Para cuándo escribir un número por extenso? En un contrato, o no sé, en algún dictamen judicial. Muitos adotam a regra de que seja escrito por extenso somente até 10, e outros acrescentam a essa regra números pronunciados com uma só palavra, como 100, 300, 1000. Bueno, aquí no sé qué es lo que
que sucedió, está cortado el texto este. ¿Sí? Entonces, esa es cuándo escribir por extenso. Y en este link ustedes tienen también una explicación sobre cuándo, cómo se escriben y cuándo escribir los números por extenso. Y de nuevo acá tienen otro mapa de Brasil con las regiones y las capitales. Esta diapositiva tiene algunos errores, por eso fíjense en el aula virtual, bueno, esto ya estaba pasado en un PDF, todo este Power estaba pasado en un PDF y lo había compartido ahí, lo había subido al aula virtual. Pero no le presten mucha atención a esta, y fíjense ustedes en el que dice numeral corrigido, ¿sí? Que está ahí en el aula virtual, esa es la diapositiva que correspondería acá. Numeral corrigido, porque tiene algunos errores. Por ejemplo, aquí dice 19 y en realidad es 19. A ver. Que no me di cuenta cuando yo copié las imágenes, ¿sí? Ahí dice 19 y es de Zenobi, ¿sí? Después dice 17 y es 17. Entonces tiene algunos errores, por eso le digo, fíjense en la que está corregida, esa es la válida. Esta no. As formas de pagamento. ¿Cómo fazemos? À vista ou a prazo? À vista seria o contado. As formas de pagamento, e nada mais são do que os meios disponibilizados pela empresa e escolhidos pelo consumidor que irá efetuar o pagamento por um determinado produto ou serviço. Ainda que o dinheiro em espécie seja o principal meio de troca aceito em qualquer transação por um longo tempo, os talões de cheque foram bastante utilizados na rotina dos brasileiros, apesar de que hoje são raros e dificilmente aceitos por muitos estabelecimentos. Bueno, talones de cheque que já há quanto que deixaram de existir. Em contrapartida, surgiram vários outros meios de pagamento bem mais seguros e práticos, como os cartões de crédito e débito, boletos e transferências bancárias, além de alternativas de pagamento online. Pagar à vista ou parcelar, à vista ou a prazo. Todo consumidor já teve essa dúvida, mas nessa época de incertezas sobre a economia, o questionamento pode ganhar uma dimensão maior. Especialistas dizem que a decisão depende da situação financeira do consumidor, mas, de forma geral, para quem tem o dinheiro, o pagamento à vista é mais vantajoso, pois é garantia de bons descontos que geralmente superam os rendimentos de aplicações financeiras. Bueno, pagar de contado, yo no sé si será, estará bueno hoy por hoy, ¿sí? Si el descuento es superior a la inflación. ¿Para qué más sirven los numerales? Para dizer as horas. Y aquí tienen, ¿sí? Las dudas con respecto a las horas. As horas en portugués. Os números são também muito importantes para falar sobre as horas e os horários. Que horas são? É 1 hora, são 2 horas, são 4h15, são 5h30 ou são 5h30, são 6h45 ou são 15 para 7. También podemos decir ahí, bueno, ya en este caso le voy a explicar. Son 6h45, son 15 para 7, es medio-día, es medianoche. ¿Sí? También podemos decir 1 hora en ponto, por ejemplo. ¿Sí? O son... Son 3 horas en ponto.
São 3 en punto, por ejemplo. ¿Y por qué en este caso? Fíjense, son 2 horas. Nosotros tenemos que horas es femenino, porque digo as horas. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Los minutos que digo es masculino. Us minutos. Entonces, ¿a qué se debe esto? Los números tienen flexión de género. Fíjense, ¿qué digo acá yo? Uma, dois, duas. ¿Sí? Yo digo uma, dois, duas. Eso quiere decir que cuando yo utilizo las horas, en este caso, yo al utilizar un o duas, te puedo decir un libro, bueno, me corrigió en una revista. ¿Sí? Estoy escribiendo en portugués y libro, a pesar de que parezca error ortográfico, se escribe con B corta. Un libro o una revista. Yo voy a decir dois carros, 2 autos, y digo 2 casas. ¿Por qué? Porque en este caso tengo masculino, femenino, un libro, masculino, revista, femenino. Carros, masculino, casas, femenino. Entonces, en este caso utilizo una. Y aquí, ¿qué pasa? Tengo horas y minutos. Las horas que son femeninas y los minutos son masculinos. Por eso yo digo, ¿qué horas son? Son 2 horas y 2 minutos. ¿Sí? En este caso, horas masculinas, minutos, femeninas y minutos masculinos. Y en este otro caso, ¿qué digo? Son 3:50, son 10 para las 4. ¿Y qué es lo que decimos en español? Nosotros, ¿cómo diríamos esa hora 3:50? ¿Cómo podríamos decirla? ¿Cómo se dice 3:50 en español? 4 menos 10, ¿puede ser? Sí, se dice en español 4 menos 10, pero en portugués no usamos el menos, ¿sí? Decimos, son 3:50, son 10 para las 4, o sea, no, faltan 10 para las 4. 10 para las 4. Y no usamos el menos. Esas 3 formas son 3:50, son 10 para las 4 o faltan 10 para las 4. Eso sería lo diferente con el español. Bien, hasta ahí lo que vimos. De los verbos, en pretérito perfecto solo vimos los modelitos de los verbos regulares, los paradigmas de los verbos regulares. Ustedes si entran a los conjugadores verbales, ahí van a encontrar todos los tiempos. Esto es lo más fácil para recordar los regulares. Después tienen, por ejemplo, el verbo ir, el ter, el estar, el ser y tantos otros que habíamos visto, el facer, que tienen su propia conjugación. Son varios, son muchos. A eso los pueden buscar en los conjugadores de verbos. Esto de enseñarles los verbos regulares más o menos para que ustedes tengan un conocimiento de que son los más usados, tienen los verbos regulares, y lo que son más fáciles de recordar para conjugarlos. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? ¿Se entendió todo? Bueno, pareciera que no hay.
Entonces, voy a cerrar esta presentación y vamos a ver otra, que también quiero que le presten atención, porque son más o menos noticias actuales y también que usan mucho el pretérito, usan los pretéritos. Así que cierro esto y abro la siguiente. Todos estos textos están en el aula virtual, así que véanlos, léanlos, sigan los links de los archivos, de los PDF, que ahí van a poder profundizar más sobre los temas que estamos tratando. ¿Pueden ver la presentación? Sí, profe. Muchas gracias, Mari. Bueno, en este caso vamos a ver algunas noticias que son interesantes. Plataformas digitales, redes sociales, yo lo tengo ahí como noticias directamente, pero se puede trabajar. Esta que es interesante, importante, dice Nina Silva. Ya les dije, ustedes siguen los links y van a tener más información al respecto. Tecnologia tem que ser voltada para a sociedade, diz Nina Silva. Quem é? Nina Silva, fundadora do movimento Black Money, ela está na lista das 20 mulheres mais poderosas do Brasil, segundo a revista Forbes. E em 2018 foi eleita uma das 100 pessoas afrodescendentes mais influentes do mundo com menos de 40 anos. Acho que dice assim. Sim, menos de 40 anos. Formada em administração, Nina nasceu numa das maiores favelas da América Latina. Virou consultora em TICs, ou seja, em tecnologia da informação. Chefiou, fíjense aqui, nasceu, virou, chefiou equipes e trabalhou em diversas multinacionais. Com carreira consolidada na área de tecnologia da informação, Nina Silva é uma das criadoras do movimento Black Money, que tem sido a porta de entrada para a transformação de muita gente no mundo do trabalho, especialmente da população negra. Por isso que aqui dice uma das mais... ¿Aonde está? Uma das 100 pessoas afrodescendentes. ¿Por qué es esto? Primero, el origen. Nació en una de las mayores favelas. Nosotros ya habíamos dicho que las favelas eran como las villas. Es afrodescendente. Si ustedes saben, es que la economía brasilera desde la colonia se sustentó ¿con qué? Con la mano de obra esclava. Y los africanos fueron llevados por la fuerza a la colonia portuguesa que era Brasil para trabajar en la primera actividad económica que fue la del azúcar. Entonces, uno de los recursos abundantes que había en esa colonia, en esa tierra a la que llegaron los portugueses, era la tierra, el territorio, grandes extensiones de tierra. Era recurso abundante. El recurso escaso era el capital y la mano de obra. Cuando Brasil, el portugués Pedro Álvares Cabral, trabajando para la corona brasilera, llega a Brasil en el año 1500, porque Brasil, los portugueses llegan en 1500, Portugal estaba buscando la ruta para las Indias para conseguir las especias o especiarías que se llaman. Las especias eran muy importantes para la conservación de los alimentos. Todo eso venía de la parte de Asia. Pasaba por el mar Mediterráneo, eran los italianos, genoveses y venecianos,
los que tenían el monopolio de la distribución para la parte del oeste. Entonces, cuando los turcos toman Constantinopla también y se corta el paso de las especies para la parte de Europa, Portugal, que tenía un centro de desarrollo tecnológico, es el que toma la delantera, es pionero en comenzar a surcar los mares desconocidos hasta el momento para poder encontrar una ruta alternativa. Y por eso es que comienzan a bordear las costas de África y consiguen dar vuelta en Cabo Esperanza y llegan a la parte oriental, desde donde provenían los artículos que consumían y se necesitaban en Europa. Cristóbal Colón quiso hacer lo mismo, pero en vez de seguir bordeando las costas africanas, acuérdense de que en esa época era totalmente desconocido todo lo que existía más allá de la parte del mar Mediterráneo, quería hacerlo siguiendo en dirección al oeste. Bueno, le ofrece sus servicios a la corona portuguesa, que no los acepta, y se va a ofrecer ese servicio a la corona española. Y bueno, ahí le dan lo que él necesitaba para que haga ese emprendimiento, y es así que llega a América Central en 1492. Mientras tanto, los portugueses estaban bordeando la costa africana porque querían llegar al mismo punto. Tanto la corona española como la corona portuguesa, sobre todo que eran financiados por la burguesía mercantil de la época, porque ellos obtenían muchos beneficios, era una especie de sociedad entre gobierno y burguesía, se embarcan en ese tipo de empresas. Y consiguen llegar Portugal es el primero que consigue llegar en 1498, consigue llegar al centro de distribución de Oriente de esos productos y encuentra un nuevo camino. En un principio fue muy rentable ese negocio porque fueron los pioneros, pero después ya los otros gobiernos, los otros estados, los otros reinos, como el de Inglaterra, Francia, Holanda, comienzan a usar el mismo camino, y ahí ya comienza a haber competencia de precios. Entonces, la rentabilidad ya no era tan buena, y mientras en 30 años, desde 1500 a 1530, Portugal se había desentendido de ese territorio descubierto, que era el pedazo que estaba en América del Sur, que era Brasil, la colonia, estaba más abocado al comercio de las especias. Pero cuando comienza, debido a la competencia de las otras coronas, de los otros reinos, comienza a bajar la rentabilidad, tienen que buscar un nuevo negocio, una nueva actividad para poder mantener tanto la nobleza como los intereses de la burguesía mercantil. Entonces, ya tenían, debido a que desde el año 1410, 1411, ya ellos empiezan a tocar las costas africanas, y ahí ya habían comenzado a desarrollar la producción de azúcar, porque el azúcar, anteriormente a todo esto, era un producto muy caro y de difícil acceso. Cuando los portugueses comienzan a bordear el litoral africano, comienzan a desarrollar el cultivo de caña de azúcar. Y ya tenían ese conocimiento, cómo producirlo. Además, el azúcar era muy buscado ya en Europa, se necesitaba, era un producto muy requerido, y era tan importante que dicen que el azúcar formaba parte de las dotes de las princesas cuando se hacían los casamientos entre nobles, los casamientos reales. Entonces comienzan los portugueses con la producción de azúcar, ya en las islas africanas. Cuando pasa el tiempo y comienza a decaer el negocio, el comercio, porque ya los otros
los otros países también utilizaban la misma ruta descubierta por los portugueses, tienen que dedicarse a otra actividad. ¿Y qué actividad es la que implantan en Brasil? Que lo tenían olvidada al territorio, porque no encontraron minerales preciosos, porque los indios que vivían ahí no consumían, ellos necesitaban vender, necesitaban comercializar, y deciden utilizar ese territorio para la elaboración de azúcar. Por eso les decía yo, recurso abundante era la tierra, recurso escaso, mano de obra y capital. Entonces, la mano de obra podía ser tomada directamente de las comunidades de indios, de aborígenes que vivían ahí. Pero, ¿qué sucedía? La iglesia también estaba involucrada. Y la iglesia no dejaba que los tomasen como esclavos a los indios. Es más, se dedicaban a catequizarlos, pues llegaron los jesuitas. Y otro negocio que hubo ahí muy lucrativo fue la venta de esclavos, o tráfico negreiro que se llamaba. ¿Por qué? Porque ellos, los portugueses, iban a África y ahí capturaban, tomaban prisioneros, que a veces entre las tribus se peleaban y vendían los prisioneros, en cambio, en trueque, por algo que ellos necesitaban, o también a los propios integrantes de una tribu los entregaban como esclavos. Y el esclavo era un objeto de mucho valor para el emprendimiento de esta nueva actividad económica que era el plantar caña de azúcar y producir azúcar. ¿Por qué la iglesia no se opuso a la venta de esclavos, a la importación y venta de esclavos? Porque los que se dedicaban al tráfico negreiro se llamaba, pagaban un impuesto. Y parte de esos impuestos iba, además de ir para el gobierno, iba para la iglesia. Por eso es que Brasil tiene mucha cantidad de personas afrodescendentes que fueron esclavas durante toda la colonia, tanto en la época de la actividad azucarera como de la actividad siguiente, que fue la de la minería, emplearon esclavos. Bien, entonces a eso se debe, ¿no? De que son afrodescendientes y aún tienen problemas de preconcepto y otras cuestiones también como para conseguir trabajo, para estudiar, etcétera, etcétera. Entonces, ella que es com carreira consolidada na área de tecnologia da informação, Nina Silva é uma das criadoras do movimento Black Money, que tem sido a porta de entrada para a transformação de muita gente no mundo do trabalho, especialmente da população negra. O movimento Black Money é um hub de inovação tecnológica para a emancipação e a autonomia da comunidade negra no Brasil e no mundo, define Nina. E aí tienen outro link para que vean isso. ¿Sí? Em entrevista ao programa Impressões da TV Brasil, Nina Silva falou de educação financeira, empreendedorismo e tecnologia e lembrou como tudo isso está ajudando a mudar a realidade de muitos brasileiros. Paro aquí. ¿Ustedes saben lo que es un hobby? ¿Han escuchado hablar? ¿Alguien tiene idea? Chicos, respondan. ¿Alguien? ¿Sí? ¿No? ¿Están ahí o están en otra materia? No. ¿No qué? ¿No saben? No sé. Bueno, bien. Yo he buscado también, porque yo, al igual que ustedes, yo enseño idioma, pero tengo que estar atenta a todo esto, ¿no? Y les leo lo que es un hub. Un hub es un centro, un nodo, um espaço físico virtual, nos quais as empresas y startups, startup también es otro concepto nuevo que ya lo vamos a ver en otras unidades. Entonces, empresas tradicionales clásicas como las conocemos o startups pueden trabajar y tener acceso a
contatos, investidores, mentores e fornecedores. Esse oferece uma facilidade para crescer pelo vasto networking, quanto pelo suporte para a aceleração. Vários produtos e serviços ao mesmo tempo, gerando mais valor. Um Hub encontra a solução para seu problema, necessidade, mesmo que seja diferentes tipos de serviços e especialidades dentro do mesmo lugar. O que é uma unidade central para conectividade, é um nó de rede, é decir, um nudo, um centro, um ponto de conexão, é uma ferramenta que engloba múltiplas lojas virtuais. Então, isso seria, ¿qué es lo que creó? Ella creó una plataforma que se llama así y donde puede tener cantidad de tiendas virtuales, ¿sí? Donde se pueden ofrecer productos, se pueden ofrecer servicios, es una herramienta donde pueden también participar investidores y es una red donde una red, una plataforma donde se pueden hacer negocios, conseguir financiamiento y donde uno puede encontrar soluciones a ciertos problemas dentro de la red, debido a todo lo que se ofrece. Por eso dice aquí, lo que é um Hub, ¿sí? Formada em administração, Nina nasceu numa das maiores favelas da América Latina. Virou consultora em tecnologia da informação, chefiou equipes e trabalhou em diversas multinacionais, inclusive fora do país. Depois de sofrer com a síndrome de burnout, provocada pelo excesso de trabalho, foi morar nos Estados Unidos. ¿Ustedes saben lo que es eso? Burnout. Síndrome de burnout. Cabeza quemada. Exactamente, por eso dice provocada pelo exceso de trabajo, es cuando ya estás tan estresado y tan lleno de responsabilidades y de obligaciones que produce eso. Y ese síndrome que lo que hace es que desgasta un poco a la persona y comienza a ser menos eficiente en el trabajo. Por eso, depois de sofrer com a síndrome de burnout provocada pelo excesso de trabalho, foi morar nos Estados Unidos. E aí viene su testemunho. Lá comecei a observar que o meu problema não era sair do Brasil, que é o que está sucedendo agora, que muita gente se vai fora do país. O meu problema não era sair da tecnologia, e sim entender que a tecnologia deveria ser mais inclusiva e mais realista. Porque, a ver, que pergunta? Porque a tecnologia tem que ser voltada para a sociedade. E o que é a sociedade, senão todas as pessoas, ou seja, inclui a todas, isso é a sociedade. E que essas pessoas são diferentes. Se a tecnologia não é feita por todas essas pessoas, ela nunca vai causar impacto em quem precisa alcançar. O sea, fíjense, ¿no? La formación de base en administración, después en tecnología de la información. Nina resalta a importância da população negra na economia do país. Eu les decía cómo es que se formó la sociedad, cantidad de africanos que fueran llevados a Brasil a trabajar como esclavos. Después hubo un mestizaje, ¿sí? Entre europeo y indio, entre europeo blanco y africano, y después entre indio y africano. Y ahí se formaron las diferentes etnias brasileras, que por ahí tienen algunos problemas, ¿no? que vienen ya desde la época de la colonia. Y la economía esta, sí, la população negra, tiene importancia. A gente está falando de 1,7 trilhão de reais movimentados na economia. ¿Sí? 56% da população brasileira negra, cerca de 115 milhões de pardos y pretos autodeclarados, acrescenta citando dados do IBGE. Ya hemos dicho que IBGE es el Instituto Brasileiro de Geografía y Estatísticas.
Ela lembra que o acesso ao crédito a essas pessoas ainda é um desafio. A gente está falando de uma maioria populacional, alto porcentagem de negros, de pardos e pretos, de uma maioria populacional que hoje representa 2/3 dos desempregados do país. O sea, es un gran porcentaje de la población, pero que tiene 2/3 de desempleados. E 53% dos microempreendedores que não têm acesso a crédito nem a serviço financeiro. Está hablando de esa población, de pardos y pretos. Fue a partir de esa constatación que surgió la idea de crear o Black Money, y ahí también ustedes pueden seguir el link, plataforma online que permite la conexión entre, fíjense para lo que sirve, conexión entre emprendedores y consumidores negros, sobre todo, ¿no? Sobre todo, un negocio de impacto social que genera lucro, empleo y renta. ¿Por qué? Porque está destinado a aquellos que tienen menos posibilidades. Debido a ese porcentaje de población que tienen, es permitir la conexión entre emprendedores y consumidores. A iniciativa, que é uma espécie de centro de inovação, oferece treinamentos em gestão e tecnologia e tem produzido bons resultados. Somos impactados diretamente por mês por 80 mil pessoas em relação às nossas redes, em mailing e eventos. E observa a criadora do Black Money. A gente vem trabalhando educação e pautando empresas que muitas vezes querem divulgar as vagas e aumentar a diversidade dentro do seu corpo de trabalhadores. Vagas, neste caso, seriam vacantes. ¿Sí? Esas son las vagas. O sea, algunas empresas que tienen estas vacantes quieren incorporar nuevos empleados, nuevos trabajadores, y por eso ahí, para todo eso sirve esta plataforma, o Hubi. A gente se conecta tanto a essas pessoas que passam pelos nossos cursos, quanto a essas empresas que querem absorver uma mão de obra que está em desenvolvimento e é qualificada. Además, que oferecem cursos, oferecem capacitação. Atenta às mudanças, Nina sabe da importância de criar espaços institucionais para acompanhar os novos tempos tecnológicos e se reinventar no mercado competitivo. Hoje, a tecnologia não consegue sobra em algumas áreas. São áreas que muitas vezes têm uma especificidade ou então são muito novas e a gente ainda não tem pessoas completamente formadas nessas áreas. Entonces, ese es uno de los objetivos, ¿no? Formar personal calificado. Por isso, ela defende o diálogo. Por isso, ela defende o diálogo entre empresas e sociedade civil na construção de espaços de desenvolvimento conjunto. O processo de desenvolvimento tem que ser contínuo e não acharmos que as pessoas já têm que vir preparadas, porque não vai ter preparação possível nesse mundo tecnológico, em que a cada hora você está obsoleto. Fíjense el concepto que tiene. Preparar a todos los que forman parte de la red, porque a cada momento estamos obsoletos. ¿Eso no es así? Diariamente, continuamente, están apareciendo cosas nuevas y tenemos que correr tras de esas innovaciones, de los nuevos conceptos, de los nuevos aparatos, de las nuevas aplicaciones, porque si no quedamos así, quedamos como analfabetos digitales. Dice, em que a cada hora você está obsoleto. A cada hora uma coisa nova vem. Então, o que se faz com esse profissional? Você o coloca na rua ou trabalha a transformação e o desenvolvimento dele ao longo do período? Indaga. O que hacemos com o profissional que se recibe? Agora, en este momento, tiene que seguir capacitándose continuamente. Por isso, a pergunta é, você o coloca na rua ou trabalha a transformação? Qual seria aí a pergunta? Como seria a tradução? ¿Qué hacemos con esa persona? Con ese profesional? ¿Qué sería colocá-lo na rua ou trabalhar a transformação e o desenvolvimento?
¿Cómo lo traducen? ¿Colocarlo dónde? Colocarlo en la calle. Claro, ¿lo colocamos en la calle o trabajamos la transformación y el desarrollo en todo ese periodo? ¿Sí? Bien, eso es lo que ella plantea y que es lo que hace a través de esa plataforma que creó. A ver, ¿qué más sigue aquí? Bueno. Después aquí otra notita, otra que encontré, otra noticia, que es sobre un fundador da ByteDance, controladora do TikTok, el mayor unicornio del mundo. Esta palabra unicornio está relacionada con el otro concepto que, ay, cierto que acá estoy con el PDF, no puedo introducir, bueno, no estoy con el Power, sino con el PDF, pero está relacionada con el concepto de startup, que es una startup unicornio y que es una startup camelo. Eso lo vemos, creo que en los capítulos que vienen. San Jimin, 38 anos, é a mente por trás do fenômeno do TikTok. Nascido em 1983 na cidade de Dongyan, na China, ele sempre se interessou pelo universo da tecnologia, mas o caminho foi longo e tumultuado até chegar à fundação da ByteDance, controladora do aplicativo. Em 2001, Jimin ingressou no curso de microeletrônica na Universidade de Nankai, em Tianjin, mas migrou para a ciência da computação e se especializou em engenharia de software. Após se formar, começou a trabalhar em 2006 para o site de viagens Kuxum. Ele entrou como primeiro engenheiro da equipe e com apenas um ano na empresa foi promovido a diretor técnico. Em 2008, o engenheiro deixou o site de viagens para trabalhar na Microsoft. No entanto, ele se sentiu sufocado pelas regras corporativas da gigante de Bill Gates e logo deixou a empresa. Seu próximo passo foi trabalhar no Fanfou, site que surgiu com o propósito de se tornar o Twitter da China. A empreitada também foi por água abaixo com a falência da startup devido à censura. Este é o conceito, startup. Jimin lançou-se na carreira de empreendedor em 2009 com a fundação de sua primeira empresa, a 99fang.com, uma plataforma de busca de imóveis. 2 anos depois, notou a migração de usuários de computadores para smartphones e decidiu deixar o comando da companhia, passando o bastão para o outro CEO. Foi então em 2012 que criou a ByteDance, com o investimento do Susquehanna International Group. O primeiro projeto da empresa foi o lançamento do aplicativo de notícias Douqian, que atraiu mais de 13 milhões de usuários diários em 2 anos. O resultado positivo chamou a atenção da Sequoia Capital, que injetou $100 milhões na startup em 2014. Bueno, así es como nació TikTok. Y no sé si habla más de TikTok. A ver. Vamos a leer esto. ¿Por qué a ideia de banir, de prohibir TikTok en los Estados Unidos fue bancada tanto por Biden quanto por Trump? Ex-presidente Trump encampou proibição alegando sem provas risco de espionagem de dados dos usuários pela China. Estamos aqui falando em relação com o TikTok. Justiça barrou o banimento do app na época, mas Biden e o Congresso retomaram a discussão. Trump atualmente dá declarações ambíguas, afirmando que jovens poderão ir à loucura sem o aplicativo. Fíjense todo las opiniones que tienen alrededor de este aplicativo, ¿no? Esta aplicación. O projeto de lei que pode banir o TikTok nos Estados Unidos, banir é proibir, aprovado pelo Senado nesta quarta-feira e sancionado logo em seguida por Joe Biden, é uma ideia bancada
tanto pelo atual presidente quanto pelo ex-Donald Trump. Políticos em lados opostos e possíveis concorrentes nas próximas eleições para a Casa Branca, em outubro deste ano, Biden e Trump entenderam que o aplicativo de vídeos chinês precisa ter um outro dono no país, onde? Em Estados Unidos. Mas, ultimamente, o ex-presidente tem dado declarações ambíguas sobre o assunto. Foi Trump quem campou a desconfiança sobre o TikTok e chegou a banir o aplicativo em 2020, mas a ordem acabou derrubada pela justiça. Logo que assumiu no ano seguinte, Biden reverteu a decisão de Trump, mas determinou uma investigação sobre como o TikTok lida com os dados dos usuários. Fíjense, ¿sí? Cómo es que los chinos están tomando qué datos de los usuarios norteamericanos. A principal preocupação é que o app esteja coletando dados confidenciais dos mais de 170 milhões de usuários americanos, norte-americanos, e o repasse ao governo chinês, o que seria um risco à segurança nacional. De quem? Dos Estados Unidos. Mas até agora, os Estados Unidos não apresentaram provas de que haja coleta indevida de informações. Um documento do Departamento de Justiça americano afirmou, segundo a agência Reuters, que o TikTok representa uma preocupação porque possui um volume imenso de dados sensíveis e que, por pertencer a uma empresa chinesa, isso coloca os usuários em risco. A ByteDance, dona do TikTok, diz que não armazena dados de usuários na China e entende que o projeto de lei, na verdade, visa beneficiar suas concorrentes. Concorrentes são a competência. Bueno. Aqui diz, entenda a treta e o que está em jogo. Por que os Estados Unidos estão pressionando o TikTok? O país diz que a ByteDance representa um risco para a segurança do país porque a China poderia se aproveitar do poder da empresa para espionar e obter dados de milhões de americanos. Os Estados Unidos, porém, não detalham quais são os dados sensíveis capturados. Por sua vez, o TikTok negou que compartilha essas informações com o governo chinês. Quais dados o TikTok coleta dos norte-americanos? Publicamente, nos Estados Unidos, a rede social diz coletar informações de uso bem como qualquer conteúdo que a pessoa gere ou carregue na plataforma. Ela também captura a operadora do celular, fuso horário, modelo do telefone, sistema operacional, além de dados sobre os vídeos, imagens e áudio que fazem parte do seu conteúdo. Todo isso coletam-se. Vale lembrar que outras redes sociais, como Facebook e Instagram, da norte-americana Meta, coletam dados semelhantes. O TikTok repassa informações para a China? A ByteDance diz que nunca compartilhou informações dos americanos com o governo chinês. Segundo a empresa, os dados desses usuários ficam armazenados nos Estados Unidos. Além disso, a ByteDance está registrada nas Ilhas Caimã, longe de Pequim. Mas uma investigação da revista Forbes mostrou que dados dos maiores criadores de conteúdo da rede são guardados na China. Quem acessa esses dados? O TikTok diz que eles só podem ser acessados por um grupo restrito de funcionários, que ficam sujeitos a controles de segurança quando precisam visualizar essas informações. A ByteDance conseguirá vender o TikTok nos Estados Unidos, que é o que pretendem. Especialistas dizem que essa operação não será fácil e pode elevar os conflitos entre os dois países. A possível transação envolveria a exportação de algoritmos de recomendações de conteúdo, o que demanda a obtenção de licença e aprovação do governo chinês. Em 2020, a China já havia adicionado a tecnologia do TikTok em uma lista restrita de exportação, dada a ameaça de banimento por Trump. E o que acontece se a rede social não for vendida? Agora que Biden sancionou o projeto,
Caso a empresa não cumpra a decisão americana, os big techs, Apple e Google terão que remover o TikTok de suas lojas de aplicativo, App Store y Play Store, respectivamente. Bien, eso con respecto para que vean el uso también de los pretéritos, ¿sí? En cosas que ya pasaron, cosas que están pasando, en este caso, noticias, además de ver cuál es el impacto de las tecnologías en la actualidad. Bueno, llegamos hasta aquí por ahora. Terminen de leer los artículos tan interesantes. Hay uno que también era sobre vida de universitario, que están en el otro capítulo. Y los espero, Dios mediante, la próxima quinta-feira, no mesmo horário, por aqui. Se não tem nenhuma pergunta, por favor, deixem seus nomes no chat. Terá até mais. Até a próxima aula. Tchau!